de vuelta aquí, contento de estar nuevamente en la radio y bueno, vamos a hablar hoy de un personaje, un amigo de la casa, dos amigos de la casa. Vamos a hablar secciones, amigos de la casa. Amigos de la casa, ¿no? Buenas secciones. Sin ningún problema, reconocemos que son amigos, gente querida por nosotros, como son José Gervasio Artigas y su hijo adoptivo Andresito, o Andrés. Los misioneros, hay una parte de los misioneros que con cierta razón se enojan cuando se dice Andresito, porque dicen, ¿por qué usan el diminutivo para con él, no? Pero bueno, por otra parte era como le decían también, así que de alguna forma uno no lo hace con sentido despectivo, pero se entiende que es uno de los pocos próceres, porque lo es, fue el primer gobernador indio que tuvo prácticamente toda América, porque se usa con él el diminutivo y no con otros, ¿no? Josecito de San Martín o Manuelito Belgrano, digamos, pero está bien. Pero bueno, vamos a hablar de estas dos enormes figuras. Yo creo que José Artigas es uno de los más grandes hombres que dio el Río de la Plata, sin duda, por su coherencia, por su influencia ideológica, ¿no? Esta implantación del modelo federal, el modelo de justicia social, y como hemos dicho aquí muchas veces, de una enorme modernidad frente a la antigüedad de las ideas ilustradas que insistían del otro lado del Plata en instalar, ¿no? Como que el progreso pasaba por la exclusión, ¿no? por dedicarse a un solo sector social, y que la naturalización de la pobreza y todas esas cosas que vienen de lejos y que nos parece importante destacar, ¿no? Porque cuando uno ve de dónde viene este discurso de naturalizar la pobreza, o de que solamente hay un sector social importante, la gente importante, ¿no? La que importa en definitiva, y esto es antiguo en nuestro país, no es una cuestión nueva, y uno de los originales, de los tipos que realmente planteó una alternativa original y ultramoderna, fue José Gervasio Artigas, un hombre nacido en Montevideo en 1764, a quien consideramos propio, no con la intención típica de apropiarnos de los personajes uruguayos y transformarlos en rioplatenses, sino porque tuvo mucho que ver con nuestra historia, ¿no? Y gran parte de su vida se desarrolló en Entre Ríos, en esa zona del litoral, ¿no? De hecho, el éxodo oriental se dirige hacia Jujuy, ahí cerca de Concordia, ¿no es cierto? Así que lo consideramos también un prócer nuestro, una persona que compartimos con los hermanos uruguayos, y que fue la antítesis de las políticas exclusivas y excluyentes de Buenos Aires, ¿no? Él nace el 19 de junio de 1764 en Montevideo. Estudia con los franciscanos, lo cual es un dato interesante en cuanto a su formación. Es una persona que le interesaba mucho la lectura. Ingresa al cuerpo de blandengues, que eran los encargados de las fronteras, ¿no? La defensa de fronteras, con el Brasil particularmente, o sea, con el Imperio Portugués en ese momento. Y bueno, la primera aparición pública de Artigas en nuestra historia tiene que ver con cuando en 1806 viene a Buenos Aires y participa de la Reconquista, y también en la defensa de Montevideo a las órdenes de Liniers. Cuando recordemos que el proceso en Uruguay es bastante diferente al nuestro. La Revolución de Mayo no prendió en el Uruguay, no logró el triunfo, y siguió siendo Montevideo una colonia realista, ¿no? Donde incluso el gobernador español de Montevideo, Javier de Elío, se autoproclama virrey del Río de la Plata, ¿no? Cosa que va a ser ratificada por España, y por lo tanto va a ser uno de los grandes enemigos de la revolución. Va a ser el hombre que ataca a las costas del Paraná, que bombardea permanentemente Buenos Aires, ¿no? Como se ve en esos artículos de la Gaceta, donde se hablaba de los bombardeos a la ciudad por parte de los barcos que venían de Montevideo. En ese momento Artigas decide sumarse a la revolución, deserta la guarnición de blandengues de Colonia, va a Buenos Aires y ofrece sus servicios a la revolución, y en febrero del 11 se produce el famoso grito de Asensio, que se trata de dos campesinos que son Pedro José Viera y Venancio Benavides, con el apoyo del comandante militar Ramón Fernández. Habla de la sublevación de tropas orientales en apoyo a la revolución. Y por supuesto ahí también está Artigas
encabezando esta sublevación. Así como Artigas va reclutando un verdadero ejército popular de gauchos orientales, básicamente empobrecidos por la administración española, y en medida que va avanzando en la consolidación de su poder, inmediatamente pone en práctica sus ideas de reparto de tierra, esta idea de una reforma agraria, ¿no? Tan necesaria en estos lares. Y va a tener su primera victoria el 18 de mayo de 1811 en Las Piedras, y va a poner sitio a Montevideo, primer sitio de Montevideo en 1811, ¿no? Una de las piedras de las que habla una de las piedras, el himno. claro, ambas piedras, ¿no? Salta y Tucumán. Salta y Tucumán. Una de las piedras, la otra piedra es la de Belgrano, ¿no? La del norte. Bueno, y inexplicablemente, cuando Artigas está sitiando Montevideo, el gobierno porteño, el primer triunvirato, llega a un acuerdo con el lío y se levanta el sitio, ¿no? Una cosa inexplicable, muy sospechosa, que habla un poco del temor que le tenían a Artigas, y resultaba mucho más peligroso para Buenos Aires Artigas que los españoles, por su proyecto revolucionario, como decíamos, por esta idea del reparto de tierras, su plan social, ¿no? Sí. Por lo tanto, acá comienza a verse un poco el juego de Buenos Aires, del que va a ser para ellos el enemigo más acérrimo, ¿no? El más grande enemigo que va a tener. Y vamos a ver que a lo largo de toda la década del 10, porque esto es lo que va el ciclo artiguista, digamos, de alguna manera, todas las energías militares y económicas de Buenos Aires van a estar orientadas a combatir a Artigas, ¿no? Los recursos que se le niegan a San Martín, a Belgrano, a Güemes, van a la guerra contra Artigas, que parece ser la gran preocupación de Buenos Aires, ¿no? Lo cual tenía que ver con este pánico de que ese modelo distribucionista y moderno pasara a la otra orilla del Plata. Es decir, la forma de evitar eso era atacar a Artigas como se pueda. Ahí toma una decisión histórica José Gervasio Artigas, que es emprender el éxodo, ¿no? Una vez cuando, con esta traición de Buenos Aires, se retira a Entre Ríos para reorganizar las tropas, y ahí van, ¿no? 1.000 carretas, 16.000 personas, hombres, mujeres, niños, con sus pocos ganados y pertenencias, cruzando el río Uruguay, y se instalan en Ayuy, como decíamos, cerca de la actual Concordia, en Entre Ríos. ¿La Redota? La Redota. Y esto escribía José Gervasio Artigas. Cada día veo con más admiración sus rasgos singulares de heroicidad y constancia. Unos quemando sus casas y los muebles que no pueden conducir. Otros caminando leguas y leguas a pie por falta de auxilios o por haber consumido sus cabalgaduras en el servicio. Mujeres ancianas, viejos decrépitos, párvulos inocentes, acompañan esta marcha manifestando todos la mayor energía y resignación en medio de todas las privaciones. Yo llegaré muy en breve a mi destino con este pueblo de héroes, y al frente de 6.000 de ellos que obran como soldados de la patria, trabajaré gustoso en propender a la realización de sus grandes votos. Bueno, ahí está, ¿no? José Artigas hablando del éxodo oriental, el éxodo de esta población para reorganizar la lucha, ¿no? El primer triunvirato insensible a todo este movimiento. Recordemos, el primer triunvirato hegemonizado por nuestro querido, entre comillas, Bernardino Rivadavia, el gran enemigo de San Martín, como todos sabemos. Decide enviar a Manuel de Zarratea, un personaje oscuro si los hay, a reemplazar a Artigas en el mando de las tropas orientales, ¿no? Solamente cuando se produce el recambio y la llegada del segundo triunvirato, ese segundo triunvirato propiciado por San Martín, y Zarratea va a ser reemplazado por Rondo, Artigas decide sumarse entonces a las tropas porteñas para poder sitiar nuevamente Montevideo. Ahí estamos hablando de un momento muy interesante, y es 1813, digamos, cuando se reúne la Asamblea General Constituyente, que iba a reunir a todos los pueblos del ex virreinato para redactar una constitución y declarar la independencia. Ese era el objetivo de la Asamblea, que comienza sus sesiones el 31 de enero de 1813, mientras San Martín está marchando rumbo a San Lorenzo. Y bueno, ahí aparece una figura muy importante, que es Carlos de Alvear, como digamos, el presidente de la Asamblea Constituyente, que va a maniobrar a su antojo, que en realidad era el antojo de la clase dirigente porteña, de la clase terrateniente porteña, esa asamblea
haciendo lo posible y concretando este objetivo para que no se declare la independencia ni se redacte una constitución. Va a tener todo un carácter formal esta asamblea, ¿no? Va a tener por un lado la aprobación del himno, del escudo, de la bandera, de los símbolos patrios, la moneda propia, pero no se va a dar el paso decisivo que era nada más y nada menos entonces que declarar la independencia. Y cuando los diputados que envía Artigas vienen con un programa de gobierno realmente revolucionario, ¿no? Yo creo que federalista y revolucionario, que entre otras cosas planteaba lo siguiente, ¿no? Inmediata declaración de independencia, constitución republicana, recordemos que había mucha pretensión monárquica en Buenos Aires y la palabra república aparecía como algo inconveniente. La declaración de la independencia aparecía como una cuestión inconveniente por el vínculo de Gran Bretaña con España y esta solicitud permanente de Gran Bretaña de que nuestro país no proclamara abiertamente la independencia, ¿no? Cada provincia debería dictar su propia constitución, decían las instrucciones de Artigas. Libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. Esto es muy lindo, esto de en toda su extensión imaginable, ¿no? De libertad civil y religiosa que proponía el querido José Artigas. Fomento y libertad de comercio entre las provincias, igualdad de todos los ciudadanos, bueno, otro elemento irritante. Gobierno central con respecto a las autonomías provinciales, establecimiento de la capital fuera de Buenos Aires, algo inadmisible, ¿no? Es decir, esto implicaba el reparto de las rentas, el cambio de lugar, le hacía perder a Buenos Aires evidentemente su poder. El Congreso no puede conceder al Poder Ejecutivo Nacional ni las legislaturas provinciales facultades extraordinarias ni la suma del poder público. Fíjense cómo esto se adelanta a lo que va a ocurrir en la historia después, ¿no? Cómo acá hay una especie de curarse en salud, ¿no? Y en el documento escribía Artigas: el despotismo militar será precisamente aniquilado con trabas constitucionales que aseguren la soberanía de los pueblos. Todos elementos de anticipación, ¿no? De prevención, podemos decir, de lo que debería ser un país, ¿no? Evidentemente todos irritantes, y por eso es que la asamblea presidida por Alvear rechaza a los diputados artiguistas con la excusa de que habían sido mal electos, ¿no? Cuando en realidad sabemos muy bien que fueron de los pocos realmente electos correctamente, ¿no? Sí. Además, esto es parte de la historia argentina, ¿no? Porque no es que estás contando la historia uruguaya, no, sino que estás contando parte de la historia argentina que por lo general está fuera de foco. Absolutamente. Acá recordemos que estos diputados no son solo de la banda oriental, sino del sector en el cual está tomando fuerza Artigas, que también es el litoral, ¿no? Así que, bueno, Rondó convoca a otro congreso para, de alguna manera, para aislar a Artigas, y Artigas es cuando rompe abiertamente con Buenos Aires entonces, y uno de los frutos de la Asamblea del 13, que es la designación de Gervasio Posadas, su tío, como director supremo, en esa famosa carta donde Alvear dice: yo sentí al instante la ventaja de concretar un gobierno central ante la ausencia del coronel San Martín, que se había manifestado opuesto a todo poder central, ¿no? La centralización del poder, dice literalmente. O sea, a San Martín lo sacan de Buenos Aires después de su gran triunfo en San Lorenzo, lo apartan, porque era una figura evidentemente expectable políticamente, y esto hace que queden facilitadas las cosas para que entonces la Asamblea elija a un único poder ejecutivo, una sola persona, que termina siendo nada más y nada menos que el tío de Alvear, Gervasio Posadas. Y será justamente Posadas, en su rol de director supremo, quien emite un bando proclamando traidor a la patria Artigas, y poniendo un precio de 6.000 pesos a su cabeza, ¿no? Es una cosa realmente curiosa que esta gente proclame traidor a la patria Artigas, ¿no? Los Alvear, los Posadas, ¿con qué cara, no? Proclaman traidor a la patria Artigas. La patria de Buenos Aires, de ellos, ¿no? La patria chiquita. Claro, la patria del patrimonio, digamos, ¿no? Podría pensarse, ¿no? Y yo creo que del otro lado el río de la historia, podemos decir, ¿no? El río de la Plata y también de la historia,
Artigas empezaba a poner en práctica la reforma agraria, funda colonias agrícolas, incorpora absolutamente a los pueblos originarios, ¿no? Como los avipones, los guaycurúes, los charrúas, y es muy interesante esta nota que escribe al Cabildo, ¿no? Al Cabildo de Corrientes. Fíjate lo que dice. Es preciso que a los indios se trate con más consideración, pues no es dable, cuando sostenemos nuestros derechos, excluirlos del que justamente les corresponde. Su ignorancia e incivilización no es un delito reprensible. Ellos deben ser condolidos, más bien, de esta desgracia, pues no ignora vuestra excelencia quién ha sido su causante. Y nosotros habremos de perpetuarla, y nos preciaremos de patriotas siendo indiferentes a ese mal. Por lo mismo es preciso que los magistrados velen por atraerlos, persuadirlos y convencerlos, y que con obras, mejor que con palabras, acrediten su compasión y amor filial. Qué impresionante, ¿no? Qué interesante esta primera parte donde dice quién es el responsable, ¿no? Donde dice que no es un delito la ignorancia, deben ser más bien condolidos, ¿no? Dice, y pues ignorar vuestra excelencia quién ha sido su causante, quién causó la ignorancia, ¿no? La ignorancia con una causa, ¿no? Que esto es muy moderno, esta consideración, ¿no? Esta identificación de la culpa de la persona que somete a otra a la ignorancia, ¿no? Del gobernante que somete a la mayoría a la ignorancia, en realidad, ¿no? Qué cosa, ¿no? Un caudillo hablando de sacar a la gente de la ignorancia, mientras algunos trataban de perseguir al caudillo. Exactamente, al bárbaro, ¿no? Al bárbaro, y hablando de una frase que se aplicó durante mucho tiempo, que fue el genio maléfico de Artigas, ¿no? Como que Artigas tenía un genio maléfico. Así vamos entendiendo un poco las cosas, ¿no? Pero fíjense ustedes qué claridad de concepto y cómo hay un pararse exactamente en otro lugar, ¿no? Es decir, ¿quién es el causante de la ignorancia? ¿Sí? No la acusación tan típica de la clase alta de la culpa del ignorante, ¿no? Del ignorante como persona que no sirve, como indolente, sí. Todas estas cosas que hemos escuchado tantas veces, ¿no? Además es por supuesto, estamos entrando en un tema central. Artigas es el primero en plantear con toda claridad el federalismo, ¿no? En nuestra tierra, es el verdadero padre del federalismo en nuestra tierra. Y esto tenía que ver con trabajar para un país equitativo geográficamente hablando, ¿no? Es decir, un país que tenga una distribución de la riqueza por zonas de forma equitativa. Y así él se lo contaba muy claramente al general Paz. Tomando por modelo a los Estados Unidos, yo quería la autonomía de las provincias, dándole a cada estado un gobierno propio, su constitución, su bandera y el derecho de elegir sus representantes, sus jueces y sus gobernadores entre los ciudadanos naturales de cada estado. Esto es lo que yo había pretendido para mi provincia y para las que me habían proclamado su protector. Hacerlo así habría sido darle a cada uno lo suyo. Bien, bueno, ahí está esta cuestión del modelo norteamericano, que va a ser muy tenido en cuenta tanto por Artigas como por Dorrego en su momento, ¿no? Sí, la gran república federal, el modelo federal, donde sí se daban las condiciones del federalismo, porque como sabemos en Estados Unidos había un reparto equitativo de la riqueza por regiones, no había grandes desigualdades regionales, lo cual permitía y permite una aplicación bastante estricta del modelo federal, es decir, que cada estado sea autónomo y a la vez responda a un poder central, que no prevalezca una zona sobre la otra automáticamente, y esto es lo que soñaba Artigas para esta región, es decir, entendiendo que había que corregir, por lo tanto, las desigualdades regionales. Por eso en las instrucciones de Artigas nos encontramos con el pedido de traslado de la capital, ¿cierto? Vamos a una pausa y seguimos en Historia de nuestra historia hablando de Artigas y Andresito. La herencia común de un pueblo es su historia. Seguimos en Historia de nuestra historia. Lo primero es resolver la trivia, que era por quién lavaba los platos. Y la respuesta es: en la ex cancha de River,
Claro. ¿Nos puede aclarar acá el doctor Martínez? Sí, desde 1923 a 1937, antes de inaugurar el Monumental, ahí en esa zona, que antes, como vos habías dicho, era Alvear. La avenida Alvear hasta 1950. Claro. O sea, Carlos María Alvear, el más grande enemigo y traidor de la patria, esa era la gran avenida que Perón le puso el Libertador, justamente en el año del centenario, ¿no?, de San Martín, y quedó luego la avenida Alvear, lo que hoy conocemos como la elegantísima avenida francesa Alvear. Pero esa enorme calle se llamaba Alvear, y ahí estaba justamente la cancha de River. Tal cual. Y en ese lugar está este lindo monumento, frente a Canal 7, a la televisión pública. Ahí está el monumento a José Artigas. Volviendo a Artigas, a quien dejamos ahí nombrándolo Andresito comandante, ¿no? Es muy interesante ver la diferencia de las políticas artiguistas con las porteñas, ¿no? Mientras en Buenos Aires se sancionaba el reglamento de tránsito de individuos, que decía lo siguiente: todo individuo que no tenga propiedad legítima será reputado en la calidad de sirviente y será obligatorio que se muna de una papeleta de su patrón visada por el juez. Los que no tengan estas papeletas serán reputados como vagos y detenidos o incorporados a la milicia. Bueno, esto era el espíritu rivadaviano que flameaba en Buenos Aires. La modernidad. La modernidad, mientras tanto, al mismo momento, contemporáneamente, Artigas proclamaba el reglamento oriental para el fomento de la campaña, que establecía la expropiación de tierras a emigrados, malos europeos y peores americanos, y su reparto entre los desposeídos del país, para fomentar con brazos útiles la población de la campaña. Fíjate qué interesante lo que pone el reglamento de comercio, el 9 de septiembre del 15, que todos los impuestos que se impongan a las introducciones extranjeras serán iguales en todas las provincias unidas, debiendo ser recargadas todas aquellas que perjudiquen nuestras artes o fábricas, a fin de dar fomento a la industria de nuestro territorio, es decir, la protección de la industria nacional, ¿no es cierto? Vendrá, como dijimos, la invasión portuguesa, que está dirigida sobre todo a eliminar definitivamente Artigas. Luego él va a vivir su momento de gloria, o aparentemente un momento de gloria, cuando logra que sus dos lugartenientes, López y Ramírez, derroten a las fuerzas directoriales en Cepeda, pero lamentablemente el Tratado del Pilar lo excluye, Artigas, lo deja prácticamente al margen de todo esto, y ocurre lo peor, ¿no? El enfrentamiento de Ramírez y Artigas en las Huachas, donde con mucha tristeza podemos suponer, Artigas debe marchar al exilio en el Paraguay, donde va a permanecer en ese ostracismo, ¿no?, en esa cuestión tremenda, hasta 1850, hasta el 23 de septiembre de 1850. Ahí era llamado el padre de los pobres por los lugareños. Y quizá valga la pena leer finalmente este texto de Artigas, en cuanto a qué fue lo que hizo con respecto a Buenos Aires y a sus enemigos, ¿no? Yo no hice otra cosa que responder con la guerra a los manejos tenebrosos que el directorio me hacía por considerarme enemigo del centralismo, el cual solo distaba un paso del realismo en la monarquía. Pero los Pueyrredones y sus acólitos querían hacer de Buenos Aires una nueva Roma imperial, mandando sus procónsules a gobernar a las provincias militarmente y despojarlas de toda representación política, como lo hicieron rechazando los diputados al Congreso que los pueblos de la banda oriental habían nombrado, y poniendo precio a mi cabeza. Bueno, estamos llegando al final del programa. Nos vamos a despedir con una hermosa canción de Alfredo Zitarrosa, a José Artigas. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 14.